Saludos mi gente de 71 aquí y les traigo un video sobre la actualización de Monster Hunter Wilds, la versión 1.020, la cual, como podemos ver aquí en las notas para computadora, nos trae DLSS 4 y FSR 4 con las tarjetas que son compatibles. Y algo muy interesante que se puede hacer ahora con esta nueva actualización, por ejemplo, si tienes una RTX 3000, puedes combinar ahora la generación de cuadros o de fotogramas con el de FSR y así no tienen que utilizar ningún tipo de modificación, pueden hacerlo directo desde el juego. Yo voy a estar haciendo una serie de pruebas hoy comparando el DLSS 3 de la versión anterior con el DLSS 4 de la versión nueva y el FSR 3 de la versión anterior con el FSR 4 de la versión nueva. Así que sin más preámbulos, comencemos. Antes de comenzar, es bien importante que, claro, actualicen el juego, pero que también tengan los controladores tanto de Nvidia o AMD actualizados. La versión más reciente de Nvidia es la 576.88, que le da soporte directo a DLSS 4 en el juego, y la versión de Adrenaline que da soporte a FSR 4 es la 25.6.3. Comenzando con Nvidia, bajo el menú de gráficos podemos ver que la versión de DLSS es 310.2.1, en la versión de DLSS 4 modelo Transformer más actual. Comenzamos con DLSS. A mano izquierda tenemos DLSS 3 calidad, a mano derecha tenemos DLSS 4 calidad, ambos corriendo su preajuste ultra. Como podemos notar, la utilización de VRAM sí ha disminuido un poco en DLSS 4 y a pesar de que no tenemos un rendimiento más alto, sí hemos mantenido mejores un porcentaje bajo. La versión anterior mantenía alrededor de unos 40 y tantos y esta versión mantiene por sobre 60. Utilizando exactamente los mismos ajustes, solo cambiando DLSS a modo rendimiento en ambas versiones, podemos ver que mantiene básicamente el mismo patrón que en modo calidad, mejor un porcentaje bajo y un poco menos de utilización de VRAM y básicamente el mismo rendimiento. Al igual, para poder accesar FSR 4 lo tienen que activar a través de Adrenaline para que así puedan utilizarlo en el juego con la nueva actualización. Utilizando el preajuste Ultra, FSR 3 calidad a mano izquierda, FSR 4 calidad a mano derecha con la nueva versión, podemos notar que tiene un patrón más o menos como lo que pasó con DLSS. La nueva versión y FSR 4 utilizan menos VRAM y a la misma vez nos dan mejores porcentajes bajos y un poquito más de rendimiento. Nos movemos a FSR 4 rendimiento. Como podemos notar, realmente no hemos obtenido más cuadros. Sí veo una baja considerable en lo que es la utilización de VRAM. Básicamente más o menos el mismo rendimiento que en modo calidad. Esto también se puede deber a mi CPU, pero por el momento no veo ningún cambio. Aparte, pues claro, a la calidad y la reducción de utilización de VRAM. Aquí tienen dos imágenes. Al lado izquierdo es DLSS 3 rendimiento de la versión anterior. Y a mano derecha DLSS 4 rendimiento de la nueva versión. No sé cuán bien se vaya a ver después de que YouTube haga sus desastres, ¿verdad? Pero sí se puede notar, al menos yo puedo notar la diferencia en la claridad de la imagen. Ciertos detalles que se ven mucho mejores. Si ven aquí en la cabeza de mi personaje, el visor tiene unas rejillas que se ven mucho mejor. Y aún aumentando lo que es el tamaño de la imagen, pueden ver que es mucho más claro. Esos detalles se ven mucho mejor con DLSS 4 y lo que es en general la imagen se ve mucho mejor con la nueva versión. Aquí comparando FSR 3 rendimiento a mano izquierda contra FSR 4 rendimiento a mano derecha,
podemos ver que sí hay una mejora en la calidad de lo que es la claridad de la imagen, a pesar de que no tiene el nivel de detalle que tal vez tenga DLSS 4, sí se puede notar mucho mejor ciertos aspectos, la claridad de lo que es el personaje y otros ciertos aspectos del juego. Se ve mucho mejor de lo que se veía con FSR 3. De fondo les dejo un ajuste mixto que es bastante óptimo utilizando FSR 4 y Frame Generation. También vamos a poner de fondo una cacería completa. Y esto fue porque me quedé con la espinita de que FSR 4 y la 9060 XT no rindió tan bien como yo esperaba en modo ultra. Así que aquí le dejo algo que realmente va a rendir muy bien, muy fino con esta combinación que yo tengo en mi otra computadora. Y podemos compensar lo que es la conclusión. El parche nuevo y la nueva versión del juego sí nos trae un poco más de rendimiento activando estas tecnologías de DLSS 4 y FSR 4. Sí se ve que hay mucha mejora en lo que es la utilización del VRAM. Sí se ve que un porcentaje bajos han mejorado en ambas versiones. Pero yo todavía siento que el juego necesita mucha más optimización. ¿Será o no será posible que Capcom lo haga? Solo el tiempo lo dirá. Más o menos se repitió la historia que con Dragon's Dogma. Eventualmente, creo que a los 9 meses con el último patch que salió de Dragon's Dogma, el más fuerte que salió, sí mejoró mucho el rendimiento en el juego. Me imagino que es algo que ellos van a tener que seguir trabajando. Y las implementaciones de tanto DLSS 4 como FSR 4 en este juego se ven muy bien. Honestamente resaltan el juego maravillosamente. Yo recomiendo que las utilicen. No tengan ningún miedo de utilizar estas tecnologías, porque para algo están. Y lamentablemente estamos en unos momentos en los cuales la optimización es lo último que los desarrolladores están pensando. Es muy triste, pero es cierto. Así que pues no se sientan con miedo de utilizar todo esto. Utilícenlo. Realmente funciona y se ve bien. Bueno, mi gente, les dejo de fondo el resto de la cacería. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Por favor, denle un like al video. Les habló D71 y los veo en otro video muy pronto.